Hoy día, en gran parte del mundo se está celebrando lo que le han llamado la Semana Santa, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ver nosotros la crucifixión del Señor Jesucristo en el capítulo 40 del libro de Génesis? Para no cortar la línea, porque yo sé que a ustedes les gusta ver la película entera, ¿verdad? Sin salirnos, ¿cómo hablar de Cristo sin salirnos del libro de Génesis? Comenzamos el 40 la semana pasada. He llamado para el tema de hoy, para el mensaje de hoy, escuchen bien, Cristo entre el copero y el panadero. El tema para esta mañana. Cristo entre el copero y el panadero. Quizá usted me diga, ¿pero qué tiene que ver el copero con el panadero con Cristo? Momento, no se me apuren. Vayamos a la Biblia, porque es lógico, estamos aquí para estudiar la Escritura, la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Así que, el Antiguo Testamento, amigos y hermanos, vemos que tiene muchos cuadros en que Dios le habló a su pueblo, los hebreos. Como por ejemplo, hemos visto a José. Ya hace varios meses estudiamos José como cuadro de Cristo, ¿verdad? Y al mirar la Biblia y al estudiar todo el consejo de la Escritura y la palabra de Dios, nos damos cuenta que José es el cuadro más completo acerca de la persona de Jesucristo. No hay otro que tenga más similitudes en cuanto a las vidas de ellos. Por lo tanto, si nosotros no entendemos los cuadros, no podremos comprender bien toda la Biblia y lo que Dios nos enseña a través de ello. Puesto que la Biblia es un libro que se debe de comparar la Escritura con la Escritura. Así que, Cristo entre el copero y el panadero. En primer lugar, vamos a observar esta mañana, a través de la Escritura, la palabra de Dios, a José como cuadro de Cristo. A José como cuadro de Cristo. Así que ya ahora están respirando más y me van a entender. Cuando el Señor Jesucristo fue juzgado y llevado a la cruz, la Biblia dice que Él, Jesucristo, no abrió su boca. Eso fue profetizado miles de años antes que Cristo naciera. Les invito, no cierren capítulo 40 de Génesis, y vamos a Isaías, por favor, capítulo 53. Esta mañana vamos a pasearnos por la Escritura, porque vamos a ver a José como cuadro de Cristo. Isaías capítulo 53, versículos 7 al 9. Observemos, hermanos, aquí, en Isaías capítulo 53, versículos 7 al 9. Observen, dice la Escritura, angustiado él y afligido, que dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, observen, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice la Escritura. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Ahora bien, ¿cómo concluimos el capítulo 39 cuando la mujer de Potifar dijo que José había querido abusarla a ella, violarla? ¿Qué hizo José?
Cuando llega en la tarde del trabajo cansado Potifar, ella le cuenta la misma palabra, el mismo engaño que contó a todos sus siervos y le dice, el siervo hebreo que nos trajiste quiso quitarme la honra, me quería deshonrar. El hombre le subió la ira, dice, tomó a José y no le preguntó nada. José no dijo nada, lo toma y lo lleva a la cárcel. Interesante, José no dijo nada. Lo mismo que Cristo, hermano. Dios envió a Cristo al mundo. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios envió a Cristo al mundo. Dios envió a José a Egipto. Egipto en toda la Biblia es un cuadro del mundo. Vamos a la Biblia, por favor. Vamos a la Biblia, porque la Biblia es maravillosa. Capítulo 45 del Génesis. Génesis, capítulo 45. Versículo 8. Así que traten de apurarse porque estamos viendo comparaciones. Vamos a correr por la Biblia y yo no tengo toda la mañana y tampoco ustedes. Dice, capítulo 45 dije, y en el versículo 8, observemos, así pues, no me enviasteis acá, le dice José a sus hermanos, vosotros. Así que pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que dice Dios, que me ha puesto por padre Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Maravilloso, ¿verdad? Así que Dios envió a Cristo al mundo, Dios envió a José a Egipto. Egipto es un cuadro del mundo. La Biblia dice que Cristo vino a dar vida a la tierra y vida en abundancia, lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Amén? Ahora bien, José es llevado de su tierra, de su nación, a Egipto para dar vida. No solamente a los egipcios, qué maravilloso. Y no solamente al mundo, porque el hambre que había era en todo el mundo, sino también dar vida a los hebreos. Dios tenía un plan maravilloso. Capítulo 45 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 45, veamos el versículo 5. Génesis 45, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese, aquí es cuando José se está revelando a sus hermanos, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Lo mismo hizo Cristo. Vino a dar vida a la humanidad, a todos aquellos que quieren creer en Él, y vino a dar libertad del pecado, salvación y vida eterna. Dar vida. ¿Cuándo? Antes, ojo, ¿cuándo vino a dar vida? Antes de que llegaran los 7 años de hambre, la tribulación. La Biblia es maravillosa cuando uno la entiende a través de los cuadros, hermanos. Otra cosa brillante que yo encuentro en este libro de Génesis, recuerden, estamos hablando del tema Cristo entre el copero y el panadero, pero José como cuadro de Cristo. Cuando José le revela el sueño a Faraón, porque después Faraón tiene un sueño, y José le dice, búsquese un joven, una persona que sea talentosa, inteligente, haga esto, le da todo lo que tiene que hacer. El faraón dice, le pregunta a todos sus siervos, a toda su gente, oye, pero ¿dónde encontraremos otro joven mejor que este? ¿En dónde? Tú serás el Señor. Dice, tú serás. Hay una cosa curiosa, Faraón, ¿verdad? Sabe que ese joven inteligente es hebreo. Y que tiene nombre hebreo. ¿Qué hace él? Que él quiere tratar de mimetizarlo, cambiarle la mente, y le cambia el nombre. Mire qué interesante. En el capítulo 41, por favor. Ahora usted me pregunta, ¿qué tiene que ver con el cambio de nombre? Ya se lo voy a decir.
capítulo 41, versículo 45. Y llamó, Génesis 41, 45, y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora, ese nombre, Safnat Panea, significa, es su significado, preservador del mundo. Significa mantenedor de vida y significa que revela los secretos. ¿Acaso no es lo que era Cristo? ¿No es lo que vino a dar Cristo, lo que vino a ser Cristo? De repente le dicen los discípulos a Jesús cuando estaba con la multitud, hey, ten cuidado con aquello, ese medio chanta, medio fulero, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús no tenía necesidad de que nadie le advirtiera cómo era cada uno de ellos porque sabía. Jesús muchas veces le hizo, ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? Usando el lenguaje, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Él sabía los pensamientos de cada uno. Y mire, un hombre mundano, el hombre más importante en toda la tierra, el humano más importante en toda la tierra en este momento es Faraón. Y Faraón le da a José ese nombre. Qué interesante. Yo lo encuentro totalmente interesante cuando uno comienza a ver la escritura. Otra cosa que me llama poderosamente la atención en este lindo libro es la frase, al tercer día. Que siempre, es una frase que aparece mucho en el Antiguo Testamento, que siempre está relacionada con el Señor Jesucristo, con la muerte, sepultación y resurrección al tercer día. Veamos Génesis capítulo 40. A donde estuvimos, y lo acabamos de leer, versículos 12 al 13, recordemos, 12 al 13. Y le dijo José, esta es su interpretación. Le dice al copero, los 3 sarmientos, ¿qué dice? Son 3 días. Al cabo de 3 días, como Cristo fue a la muerte, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero, le dice José. Ahora, veamos también, por favor, en el versículo 18 al 20, con el panadero. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Al tercer día, observen, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus siervos y alzó la cabeza al jefe de los coperos y la cabeza al jefe de los panaderos entre sus servidores. Al tercer día. Frase que tiene que ver únicamente con Cristo. Interesante, ¿verdad? Bien, Cristo, dice la Escritura, que comenzó su ministerio a los 30 años de edad, que era la edad que debía de tener cada sacerdote para ministrar en el Antiguo Testamento. Observen qué se dice de José. Capítulo 41, versículo 46. Era José de edad, ¿qué dice? De 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Cristo desde que nace a los 30 no hace nada. Como José, ¿quién era José en Egipto? Nadie, un total desconocido. Cristo aparece a la luz pública a los 30 años de edad. Es bautizado por Juan el Bautista y ahí comienza a recorrer y a recorrer. ¿Coincidencia? ¡Ay, qué buena suerte!
No, hermano, en la Biblia no hay coincidencia ni buena ni mala suerte. Qué maravilloso. ¿Qué más? La Biblia dice que el faraón le dijo a José que por tu palabra se gobernará todo el pueblo. Mire lo que faraón hace. Oye, ahora tú vas a mandar. Tú eres el principal aquí. Yo en el trono nomás soy más grande que tú. En el título. Pero al final, ¿quién es a gobernar todo? José. Observe la Biblia, capítulo 41, versículo 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Tengo una pregunta. ¿Qué estará pensando Potifar con estas palabras después de haber encarcelado a José injustamente? ¿Qué estará pensando la esposa de Potifar cuando levantó esa tremenda calumnia en contra de José? Y ahora este José, que ella lo descalificó, es puesto como el hombre más importante que su propio marido en todo Egipto. Y una última pregunta. Vienen preguntas después de los mensajes pasados. ¿Cuál fue la venganza de José? Ninguna. Ninguna. Él cerró su boca. Él no se venga de la mujer de Potifar. No se venga de Potifar, porque Potifar siempre supo quién era José. La cárcel estaba en su casa. Le dijo, tú cuida al copero y al panadero. Mire cómo son las cosas, hermanos. Aprendamos a sembrar el bien en nuestras vidas. Así que, capítulo 41, versículo 40, le dice, tú estarás sobre mi casa. Dios tiene un plan, hermanos. No cierren en Génesis y vamos por favor al capítulo 105 del libro de Salmos. Salmos capítulo 105, por favor. Y veamos aquí. Otra cosa interesante. Salmos capítulo 105, versículo 16. Observen, cuando comparamos la Biblia con la Biblia. Dice, Salmo 105, versículo 16. Trajo hambre sobre la tierra, esto es el Señor, y quebrantó todo sustento de pan. Envió, observen, 105, 17, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñará sabiduría. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso, hermanos? Otra cosa interesante que encuentra la Escritura es que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. No en importancia, sino en orden. La Escritura nomás le da, ¿verdad? O nosotros le damos ese orden. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Génesis capítulo 41, por favor. ¿Quién es José? Génesis capítulo 41 y en el versículo 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor. En el trono yo soy el 1. Por consiguiente tú eres el 2. El segundo. Brillante. Brillante.
Otra cosa por leer brillante la Escritura encuentro yo, es que años después, María, la Virgen, la Madre de Jesús, observen lo que dice en San Juan capítulo 2, versículo 5. San Juan capítulo 2, versículo 5. Tal vez para ti no tenga mucha importancia, para mí sí. Las palabras sí valen. Hay mucha gente que a veces a mí me ha mentido, ha dicho que fulano ha dicho, pero yo por las palabras, por el lenguaje, yo sé quién dijo qué, porque uno trabaja. San Juan capítulo 2, versículo 5, aquí estamos en las bodas de Caná de Galilea, el Señor Jesús recién es bautizado, ¿verdad? Es el primer milagro que él hace para que los discípulos puedan creer en él, que él es Dios. Pero en esta escena de esa boda, quiero resaltar solamente el versículo 5, 2, 5. Y su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Pues había faltado vino. Van a la madre de Jesús. Dijo, ¿qué tengo que yo? A mí me invitaron como Jesús y a los 12. Pero hagan todo lo que él les dice. Mire, hay mucha gente que va a una iglesia grande, ¿verdad? Y que tienen a María todavía como la Virgen. Si ellos escucharan nada más a María, que María dijo, hagan todo lo que él les dice. O sea, hagan todo lo que Cristo dice. O que Cristo diga. Vamos a la Biblia. Génesis 41. Génesis 41. Versículo 55. Génesis 41, versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, ¿qué le dijo? Id a José. ¿Y qué agrega? Y haced todo lo que él os dijere. ¿Es José o no José? ¿No es José un cuadro de Cristo? Y como ese hay muchos más. Solo que no tuvo tanto tiempo de buscarle. Qué diferencia, ¿verdad? Pero José es un cuadro de Cristo. Por eso, hablando con los jóvenes, dijimos, ¿qué nombre podemos darle el mensaje? ¿Verdad? Entonces algunos me echaron una empujada y otros, y después yo busqué, porque es lógico, no hacer todo el trabajo de los chiquillos. Cuando Cristo, hermano, escuchen bien, cuando Cristo resucitó, los 12 no le creyeron. Qué triste, hermano. No le creyeron. No, la prueba está que ninguno de los 12 corrió el día domingo por la mañana a la tumba para decir, oye, chiquillos, vamos a correr la piedra. Ninguno, hermano, ninguno, es como ahora. Se le llama la Semana Santa, de semana no tiene nada, y Santa no tiene nada. Hay muchos creyentes que ahora no están aquí, que aprovechan de vacaciones carnales, en lugar de estar escuchando la palabra de Dios. Cuando yo era niño, en la Semana Santa, hermano, toda la radio ponía música clásica. O otro tipo de música, ya, yo le contaba, ya se me fue la palabra. Qué impresionante, la gente se vestía de negro. Una tranquilidad tremendo, nadie trabajaba, un silencio. Y me acuerdo de mis vecinas, tenían dibujos, cuadros, fotos de Cristo, se le tapaba con un velo negro y le ponía una vela. Pero una quietud, los niños todos se portaban bien esos días, nadie hacía show, los padres. Pero ahora, cuando José se le reveló a sus hermanos, él le dice, yo soy José, después se echó a llorar a gritos, no, ya vamos a llegar a este pasaje, pero lo estoy anticipando. Llora a gritos, ellos todos sorprendidos, ¿cómo puede ser? Sus hermanos no le creyeron. Ojo. Cuando José le dice, ya apúrense, vayan donde mi padre, y le envían cosas, el faraón también, y llegan donde el papá le dice, papá, adivina qué, José está vivo. Y el hombre no les creyó. Ahora, ¿qué es José?
José es un hebreo. Los hermanos son hebreos, el padre es hebreo, no le creyeron que José había resucitado porque ellos lo dieron por muerto. Ellos tramaron todo, lo pusieron en un foso y lo querían matar. Si no es por Rubén, José no vive, pero Dios tenía un plan para José. Y está mostrando un cuadro de la resurrección. No creyeron. José es el cuadro y tipo más completo que encontramos en la Biblia de Jesús en la primera venida. Jesús, al igual que José, fue rechazado por los suyos. José fue rechazado hasta que lo echaron. Querían matarlo, ¿verdad? Le dan por muerto ante el Padre. Tiñen la túnica, se la sacan, matan a un animal y le dicen, conócela, ¿no será de tu hijo José o alguna fiera se lo comieron? Y el hombre llevó luto, hermano, cualquier cantidad sufriendo, que lo había dado por muerto. José es exaltado en Egipto por los gentiles y puesto en el segundo lugar después de Faraón. Los judíos, nada. Qué tremendo, hermano. ¿Y entre los judíos? Nada. Que ni siquiera cuando ahora José les dice a ellos, yo soy José, hermanos, ellos, los hermanos, no le reconocieron como el Mesías, como Cristo, no le reconocieron. Hasta que pues él llora y qué sé yo, les cuenta, y le dice, no les pese haberme vendido. Ahí cuando le cuenta la historia, ahí ya. Le viene el cuerpo, pero siempre estuvieron asustados. La conciencia la llevan hasta el capítulo 50, ¿verdad? Así que José es un cuadro de Cristo. Ahora pueden entender que Cristo entre el copero y el panadero, ¿verdad? En segundo lugar, para concluir, el copero y el panadero son un cuadro de la crucifixión de Cristo. Cristo está en medio, el copero y el panadero. Uno a cada lado, con Cristo en la cruz. Vamos a recordar con Cristo. En Lucas, capítulo 23, por favor. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 23. Dice la Escritura aquí, en Lucas, capítulo 23, versículo 39, lo siguiente. Y uno de los malhechores, Lucas 23, 39, que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate de ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Lucas 23, versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Les suena esa frase? Acuérdate de mí. ¿Les suena? ¿En dónde? José le dijo, ¿verdad? Al copero, porque el otro. Hay que hacer la diferencia. Entonces, 43, Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ninguno de los tres iba a estar colgado hasta después de las 6 de la tarde. Tenían que morir los tres. Antes de las 6 de la tarde, sí o sí, iban a morir. Jesús le dice, tú vas a vivir. Me voy a acordar de ti y tú vas a vivir. ¿Verdad? Qué interesante. La Escritura, la palabra de Dios, nos dice en San Juan capítulo 3. San Juan 3. Y el versículo 36, lo siguiente. San Juan 3, 36. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese hombre creyó. Acuérdate de mí, Señor.
Acuérdate. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre creyó. Por consiguiente, tuvo vida eterna. Tuvo vida eterna. El otro malhechor, el otro ladrón que estaba en el lado izquierdo, no creyó. No creyó. Siguió injuriándole. ¿Qué dice San Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él. Ahí vemos la diferencia. Uno se fue al cielo, el otro al infierno, ¿verdad? Veamos ahora qué pasa con los dos oficiales del faraón. El copero y el panadero. El copero, dice la Escritura, ya lo leímos, vivió. ¿Verdad? Porque José le interpretó y le dijo, tú vas a servir la copa, porque él soñó que tenía una copa, la copa del faraón, del rey, y él en la copa exprimía la uva. No voy a ahondar ahí porque voy a hablar de eso. Exprimió la uva y se la extendió y el faraón tomó la copa nuevamente. Así que ese copero vivió, tuvo vida eterna, un cuadro, ¿verdad? El panadero murió, porque en su sueño vio que tenía 3 canastillos blancos y sobre el de más arriba había de todo tipo de pan y de manjares y cosas deliciosas, hechas por sus manos y con levadura, un cuadro del pecado. Más encima, dice la Biblia, que venían aves y las comían. Aves, un cuadro de los espíritus demoníacos en toda la Escritura, cuando empezamos a comparar. Resultado, al tercer día tú serás ahorcado. Murió. Uno tuvo vida, el otro tuvo la muerte. Lo mismo que el cuadro de Cristo en la cruz. Por esa razón, hermanos, ustedes me disculpan, he llamado a este mensaje esta mañana Cristo entre el copero y el panadero. Viendo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, un cuadro de la crucifixión. Siempre el Señor habla en términos en la Biblia de dualidad. Porque en el copero y el panadero, como en el ladrón, uno a la derecha y otro a la izquierda, vemos también, hermanos, 2 religiones. Las que comenzaron saliendo del huerto, la religión de Abel, la fe, salvación por fe, y la religión de Caín, la salvación por obras. El panadero amasaba y amasaba y amasaba y amasaba, sobando para que la masa quede blanda, ¿verdad? Y buena para la prótesis del faraón, ¿verdad? Qué interesante. 2 religiones, una por fe y otra por obras. Vamos a la fe. Romanos capítulo 5. Romanos 5, por favor, en sus Biblias. Aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1, el Señor dice, en inspiración del Espíritu Santo a través de Pablo, 5:1 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salvación por fe. Como el ladrón le dijo al Señor, acuérdate de mí. ¿Verdad? Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2 y en el versículo 16, la Escritura, la palabra de Dios dice en Gálatas 2, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que el copero exprimió en la copa del rey la uva.
y luego la entregó. Como veremos, cuadros, ese cuadro, el vino nuevo, ¿verdad? Jugo de uva, la cena del Señor, sin fermentar. Cuadro de la sangre de Jesucristo. Qué interesante, hermanos, los cuadros que encontramos en la Escritura. El panadero, la salvación por obras. ¿Pero qué dice la Escritura? Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Veamos aquí lo que dice la Escritura en el libro de Gálatas y el capítulo 2. Efesios 2. Por eso no me cuadraba. 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar al cielo por sus propios méritos, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Gálatas capítulo 2, y en el versículo 21, Gálatas capítulo 2, versículo 21, Pablo, el apóstol, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, observen, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, la muerte de Cristo fue en vano si el hombre se puede salvar a sí mismo y no confía en el Señor. El panadero soñó con las obras de sus manos, soñó con todo lo que hacía, ¿verdad?, con su pan, y tanto que le ponía énfasis en su trabajo de sus manos. Pero las aves vinieron y comían todo, y el faraón no probaba nada de lo que él hacía. No era digno para faraón, porque las aves venían y lo comían antes, ¿verdad? ¿Y dónde estaban los canastillos? En su cabeza. ¿Cómo estaba sirviendo él al faraón? ¿O cómo ese mismo individuo, el panadero, quería servir a Dios? ¿Cómo él pensaba? Yo me imagino como yo creo. Pero no como, ¿qué dice la Biblia? ¿Se fijan la diferencia? Y vemos los finales distintos en cada uno de ellos. Por eso encontramos dos. Hay dos Biblias tan solamente en el mundo. La Biblia que viene de Antioquía, la que nosotros usamos, y la Biblia que viene de Alejandría, otra versión. Hay en la Biblia solo dos nacimientos: el nacimiento espiritual y el nacimiento físico. Para poder ir al cielo, necesariamente, obligatoriamente, tenemos que tener el nacimiento espiritual. San Juan capítulo 3, versículo 3. San Juan capítulo 3, versículo 3. Dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para concluir, Cristo es el Evangelio. Y eso es lo que nos da vida a cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice aquí la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo es el Evangelio. Él es quien da vida a la humanidad y vida en abundancia. Es eso lo que nosotros debemos de estar recordando en este día. Cristo vino
a dar su vida. Cristo no está muerto, dice la Escritura, sino que vive. Él salió de la tumba. La Escritura nos enseña que al tercer día Él subió y se fue, salió de aquella tumba. A los días después, 40 más, anduvo mostrándose aquí en la tierra. No hay ni un hueso suyo aquí en la tierra, en ninguna parte del mundo. Qué interesante. Así como la Escritura lo presenta. Por eso pudimos observar este pasaje, ¿verdad?, a Cristo entre el copero y el panadero. José fue un siervo y puesto en la cárcel. Nosotros somos pecadores, esclavos del pecado. Pablo dice que yo hallo este mal en mí. Yo no quiero hacer el mal, pero me sale. Y así somos. Tenemos buenas intenciones, pero muchas veces hacemos todo lo contrario. El copero se olvidó de José. José le dijo toda la interpretación y le dijo, acuérdate de mí cuando estés sirviendo al rey. El hombre se olvidó por 2 años. Porque 2 años después Faraón tuvo el sueño. Nadie le pudo interpretar el sueño. Y ahí recién aquel hombre se acuerda. A José lo visten, lo bañan, se corta la barba y es vestido como un egipcio. ¿Cuántas veces tú y yo nos olvidamos de Cristo? ¿Cuántas veces le hacemos a Él promesas? Me recuerdo una madre que me contó a mí años atrás de que su hijo tenía problemas cuando chico, lo llevó todo el médico había por haber, ¿verdad? Y ella se metió en una iglesia y le clamó al Señor con la criatura en los brazos y le dijo, Señor, si tú sanas a mi hijo, te prometo que yo te voy a servir el resto de mi vida. Y esta mañana no está en ninguna iglesia. Su hijo sí, pero ella no. Años que no sirve al Señor. ¿Cuántas veces le hacemos promesas al Señor, hermano? Nos olvidamos. ¿Cuántas veces? Por eso, el Espíritu Santo de Dios escribió un hermoso versículo que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿No, José? ¿Te acuerdas? Lo tuvimos en un muro de una de las salas. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Pero ¿cuántas veces nos olvidamos? Igual que el copero. Los oficiales del faraón estaban tristes antes de que José le interpretara los sueños. Al igual que el hombre sin Cristo, hermano, que no tiene vida, no tiene salvación, su vida no tiene propósito. ¿Cuánta gente que no es creyente lee la Escritura y dice, no la entiendo, está triste? Allí necesita un creyente como Felipe al lado del etíope. Cuando Felipe le pregunta al etíope que lleva leyendo la Biblia y entiende lo que lee, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cristo vino a dar vida. Vivamos como que tenemos la vida que el Señor nos ha dado. Amén. Oremos.